En todas las sociedades existen pautas regulares y repetitivas en la conducta de los individuos, en sus costumbres, en la forma de organización y agrupamiento, y, en definitiva, en todos los aspectos que conforman la vida en sociedad. Para estudiar y explicar las regularidades de las acciones humanas, la sociología ha desarrollado dos conceptos básicos, el de cultura y el de sociedad. Cuando hablamos de cultura, se piensa que una persona culta es una persona que se interesa por la música, por el teatro, por la literatura, por el arte. Sin embargo, las ciencias sociales utilizan el concepto de cultura en un sentido distinto, para referirse a un conjunto de rasgos, de pautas y de costumbres aprendidas por todo individuo humano en la sociedad en que nace. En cambio, el término sociedad corresponde a un concepto más global que hace referencia específicamente a los mecanismos que generan la organización de lo social, donde se forman las estructuras básicas de interacción entre los individuos. De una forma simplificada, podríamos decir que la sociedad es el continente y la cultura el contenido de lo social. Una sociedad es un conjunto organizado de personas. La cultura es la forma en que se comporta. Asimismo, son términos que no pueden entenderse si no es en su mutua relación, ya que la cultura no podría desarrollarse fuera de la sociedad, ni la sociedad existiría sin la cultura. Lo que distingue a las sociedades humanas de otras sociedades existentes en la naturaleza es su cultura. Esta abarca no solo los instrumentos, los útiles y los medios de producción, sino también todo un conjunto de reglas institucionalizadas que vinculan a los miembros de cada sociedad y orientan y hacen posibles las formas de pensar, de sentir y de actuar. Llamamos proceso de socialización al proceso de aprendizaje que capacita a los individuos para formar parte de una sociedad, para comunicarse, para conocer su historia, sus costumbres, sus pautas sociales y aquellos roles sociales que tienen que asumir y desempeñar. Y la cultura podría ser definida como una característica específica de los seres humanos. Es una adquisición, se aprende y se asimila a través del proceso de socialización, se articula institucionalmente a través del desempeño de roles y de la vida social en la familia, en la escuela y en las organizaciones a las que pertenece, permitiendo una mejor adaptación del hombre al medio físico. Los conceptos de estratificación y de clases sociales son muy similares. Ambos hacen referencia a la disposición de los elementos sociales en diversas capas situadas en diferentes planos de la realidad. También intentan describir el establecimiento del estatus en una relación cambiante de jerarquías dispuestas por su papel o rol dentro de una organización social para la producción. La estratificación social nos ayuda a observar y definir una realidad estructural precisamente en la conformación de grupos verticales, que se diferencian por criterios establecidos y reconocidos, como el poder, la riqueza, el prestigio, el dominio, pero también instrucción formal e informal, estilo de vida, capacidades intelectuales o físicas. Tal verticalidad estructural desigual posee su mayor expresión en el modo de producción capitalista, desigualdad que, sin ser científico, es palpable o evidente hoy para todo individuo en cualquier parte del mundo. Asimismo, podemos entender a las clases sociales como conjunto grande de individuos que se encuentran en una posición similar, dentro de las estructuras históricamente determinadas por las relaciones económicas y políticas fundamentales o esenciales de una sociedad. Para el estudio de nuestras sociedades modernas es imperativo el uso del concepto de clase social como una forma teórica de estratificación social, ya que evidencia dos fenómenos dinámicos trascendentales en nuestra historia pasada y contemporánea. Por un lado, la movilidad social y por otro, las revoluciones. La primera hace referencia al movimiento continuo permanente de las relaciones sociales de producción, donde un individuo puede aspirar y de hecho llegar a pertenecer a una clase social distinta, o bien decaer debido a crisis económicas. La segunda no deberá entenderse solo en términos de violencia, sino a través de la interpretación teórica del cambio social, de la evolución, cambio y transformación histórica de nuestras sociedades, revoluciones políticas, humanistas, científicas, tecnológicas, culturales, etc. Es así que las clases son grandes grupos de seres humanos
que se diferencian entre sí por el lugar, posición económica y política que ocupan los grupos sociales en un sistema de producción históricamente determinado. Identificamos o categorizamos las clases sociales por las relaciones que establecen con respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes fijan y que se reproducen o regeneran a través del tiempo histórico. De igual forma, por el papel que desempeñan en la organización o división social del trabajo y, por consiguiente, por el modo y la proporción en que se perciben la parte que les corresponde de la riqueza social que se produce.